Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión queremos seguir mostrando cómo los NDRI de NumPy, esta estructura de datos, es muy buena para la utilización en esta ciencia de datos precisamente. Entonces, este cuaderno introduce qué es un NDRI de NumPy, cuáles son sus ventajas y nos muestra cómo utilizarlo en ciencia de datos, cómo es muy importante utilizarlo en ciencia de datos, en la carga, manipulación y preparación de datos y también en los procesos de Machine Learning. Entonces, los NDR de NumPy son ampliamente utilizados en ciencia de datos para manejar y preprocesar datos de manera eficiente. NumPy ofrece funciones como cargar datos, manipularlos y preparar los datos. Eh, los cuales luego se pueden usar en análisis estadísticos, visualizaciones y modelos de Machine Learning. Ahora vamos para ver cómo en esta sección 4.1 de esta clase sobre la estructura de datos NumPy, a la parte de carga y manipulación de datos con el DRI. Una de las primeras tareas en ciencia de datos es la carga de datos. NumPy permite leer los archivos CSV de manera directa mediante las funciones numpy loadtxt y numpy.genfront.txt. Y bueno, pues NumPy loadtxt lee los datos numéricos de archivos de texto. Entonces, siendo un archivo desde loadtxt, carga los datos numéricos del archivo de texto y es rápido, pero requiere que los datos sean homogéneos, sin valores faltantes o mezclas de tipos. Es muy exigente esta función para obtener los datos. Mientras que GenFront.txt es más flexible y puede manejar datos con valores faltantes y permite especificar un delimitador y omitir filas y columnas y reemplazar valores faltantes. Un ejemplo de su utilización es importamos NumPy como NP y importamos el módulo CSV de Python. Entonces, import NumPy as NP y el import CSV. Creamos los datos como una lista de listas de Python y ya los visualizamos. Y luego, con la sentencia with y la función open, dándole el nombre del archivo y utilizando el parámetro mod en W y new line en una cadena vacía, as file, dos puntos con esta pues, y instanciando la clase para crear el objeto writer o escritor como un archivo con la librería CSV. Entonces cogemos la clase writer y la instanciamos para crear este escritor y a ese escritor le ponemos que le utilizamos el método writer este es como writer rows o escritura por filas dándole ya los datos para que efectivamente escriba y cree el archivo y aquí nos da un mensaje. Esta parte queremos escribirla porque me parece muy relevante que esta función open y esta sentencia with as file lo empiezan a naturalizar para crear archivos de datos desde Python. Entonces, para hacer la práctica, yo voy a crear un archivo, entonces le digo nuevo archivo, también me dice que hay un atajo atacado para crear archivo con control al Windows más N, control al Windows más N. Ay, bueno, entonces ahora sí me lo crea y aquí le digo Jupyter Notebook y empiezo. Entonces, bueno, para crear ese archivo me dice que es importar previamente NumPy y CSV. Entonces, bueno, pues import NumPy as NP y import CSV de Python. Entonces con eso importamos, aquí corremos el kernel, importamos las librerías NumPy y CSV. También ampliar, porque ese casi nunca lo he trabajado, es ese módulo CSV como ampliar la información
sobre él. Es como cada día uno estar leyendo sobre ciencia de datos y sobre las herramientas que Python tiene para trabajarlas. Entonces aquí nos vamos a ChatGPT y le pedimos que háblame de, eh, bueno, pues librería o módulo, librería CSV de Python. Me refiero a la que se importa con la sentencia, así, la sentencia entre tilde invertida, eh, import CSV, aquí, y tilde inclinada a la izquierda. Le doy Enter y él me dice, bueno, pues la librería CSV de Python es un módulo incorporado que permite leer y escribir archivos en formato CSV o Command Separate Values. Este formato es ampliamente utilizado para almacenar datos tabulares, filas y columnas de manera simple y legible. Y aunque su nombre implica separación por comas, la librería también soporta los delimitadores como punto y coma y tabuladores, o sea, backslash t, entre otros. Y las funcionalidades es que la lectura de archivos CSV, el modelo proporciona el objeto reader para iterar sobre las filas de un archivo CSV. Entonces aquí import CSV with open, nombre del archivo, y aquí le pongo entre comillas que voy a leer con la R de write, de read o reader, as archivo. Aquí lo pone como as archivo o como archivo si esa es la palabra con la que quieres eh, denominar a, a, esta, a esta acción que se está creando con open. Y luego acá nos crea una variable con csv.reader archivo, instancia de la clase para crear un lector. Y ese lector con un ciclo para, con filas moviéndose por el lector, aquí va mostrando las filas del CSV que va leyendo. Entonces, lo que va a hacer es que con un ciclo para, lee fila por fila un archivo que tengamos CSV y nos va entonces mostrando cada una de las filas. Y también nos dice que también puedes trabajar con diccionarios usando el objeto DictReaders que convierte cada fila en un diccionario donde las claves son los encabezados de las columnas. Entonces aquí nos dice que con with open, nombre del archivo CSV, con leer, as archivo, crea el objeto contictReader, lector, y con un ciclo para, con fila moviéndose por lector, vas imprimiendo cada fila de, el archivo CSV, pero convertido en diccionarios cada filita. Y así. Y aquí ya escritura de archivos con CSV. Entonces aquí ya es con with open archivo. Ya con este parámetro en W, porque vamos a escribir new line, una cadena vacía, as archivo. Y ya crea escritor con writer y con el nombre archivo. Y ese escritor lo pone con writer row y le dice cuáles son, aquí me está diciendo que le decimos el nombre, la edad y la ciudad, los atributos para crear el archivo. Le digo, bueno, es que son los atributos nombre, edad y ciudad con la lista de Python. Y al escritor.writeRows, ya que le da las filas, con listas de Python. Una lista de Python con la primera fila, una lista de Python con la segunda fila y listo. Entonces se crea el archivo es con write row, el nombre, el encabezado, y write rows con listas de Python de los datos. Entonces nos va enseñando cómo crear archivos desde acá. Entonces hay que escribir esta parte, esta es la parte que quiero ver en esta práctica, y es cómo crear archivos de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con with, como nos dice open, el método open, y mire que los completa. Entonces, tomamos este y bueno, que el archivo se llame data.csv
y lo vamos a, y como vamos a escribir, esto es para, lo hacemos con W y miremos a ver si nos hace alguna completación más. Así, new line, entonces el new line, entonces aquí tomamos el resto en la cadena as CSV file. Entonces ahí nos sugiere como que lo llamemos CSV file, enter, y ya nos dice, bueno, pues cree el objeto, entonces writer, escritor, con csv.writer, cv file, ese es el nombre, entonces tomamos la sugerencia y le ponemos el paréntesis. Luego él nos dice, bueno, pero ya falta es el writer o escritor y me da de una vez la sugerencia de la lista de Python, la tomamos. Y ya nos dice, y las filas, bueno, pues nos da una sugerencia de filas que queramos crear. Entonces aquí le decimos, bueno, tomemos esta, nombre, edad y género, gender. Y ya aquí cerramos con comillas dobles y cerramos la primera fila, que va a ser una lista de Python, y luego la otra fila. Entonces aquí volvemos y le ponemos, bueno, pues comillas dobles para el otro nombre, que sea Marco, la otra edad que sea 49 y el género male. Male, entonces aquí me queda male. Bueno, entonces ya tenemos las dos filas y cerramos acá para la función writer rows. Este era para las filas el writer rows en plural. Y ya después de eso creo que no se hace nada más. Miremos otra vez esa partecita. Ya, y ahora vamos a correrlo para ver cómo nos funciona. Nos dice que hay un type error y es que writer rows toma exactamente un argumento y dos fueron dados, dos fueron dados. Toma un solo argumento, miremos que cómo lo debe tomar él. Entonces que él debe tomar una lista de listas. Es porque le debo dar es una lista de listas, entonces, y le di fue dos listas, entonces le doy un corchete más y hasta el final para que me quede una lista de listas. Y volvemos a correr. Entonces, writer rows, tenemos que darle una lista de listas y creo el archivo data.csv. Lo crea donde está este cuaderno. Bueno, para bajarlo, vamos a ver si podemos este archivo, porque estamos trabajando en línea con el explorador remoto. Entonces yo voy a obligarlo a que él me lo guarde en la ubicación de descargas para poder que no sé cómo hacerlo desde la forma sincrónica, cómo tomarlo de ahí. Vamos a ver si tiene una opción de descarga archivo, guardar, compartir, autoguardado, eh, configuración, extensiones, métodos abreviados, autoguardado, compartir vínculo del bscode.dev y copiar permalink, copiar vínculo principal, explorar perfil, aquí guardar todo. Pues aquí le podemos decir, bueno, pues guardar y le decimos dónde. Entonces él dice que si quiere lo guardamos acá en esta dirección y no le vamos a decir que lo guarde no acá, didáctica en ciencia de datos. Le voy a darle bueno, en realidad vamos a cancelar este y le decimos a esa función open que dónde debe crear el archivo. Bueno, en qué ubicación, con el nombre de ubicación. Creo que le podemos decir qué es lo que lo podemos exigir, en dónde lo queremos que lo cree. Vamos a ir a descargas, tomamos esta dirección, aquí nos la da, entonces tomamos esta dirección, esto es, esta es, uy, aquí en descargas, vamos a descargas, y esta dirección la tomamos, uy, nada, aquí, descargas, esta dirección que él
Le decimos, creo que de una vez con C lo copiaría y lo llevamos para acá con control C. Aquí la copiamos, no, control Z y volvemos otra vez acá para tratar de obtenerla. Entonces, bueno, para copiar esta, C, dos puntos, users, marco documentos, descargas. ¿Cómo hacemos para copiarla? Copiar dirección, aquí está. Entonces con clic derecho, copiar dirección, control V, ya la copiamos, slash, aquí la vamos a poner con slash, descargas está con mayúscula, descargas, y cambiamos todas estas a slash, aquí, slash, y aquí, slash, y vamos a ver si él crea, ubicando, dándole el nombre del archivo y la ubicación donde quiere guardarla. Entonces corremos de nuevo y nos dice File No Found, dice que no encuentra el archivo para escribir, no lo encuentra ahí, ya que no le podemos ir, generarlo desde ahí con URL. Bueno, descargas, vamos a ver si es que la carpeta, ¿cómo es que se llama acá? Descargas, si así está bien. Vamos a ver propiedades de propiedades para ver si la dirección está bien. Bueno, lo llama downloads, marco slash downloads en inglés, entonces downloads. Entonces, downloads es hasta aquí, entonces no teníamos que dejar hasta aquí, por eso no lo encuentra. Y ahora sí lo hizo bien, entonces lo podemos hacer guardar así y ya conteniéndolo aquí en descargas, la data. Entonces vemos cómo lo creó. Entonces abrimos con Excel y vemos que generó name, age, gender, John Mail y todos los datos como lo esperábamos en un formato CSV. Y bueno, pues este tiene como mostrar ese formato bien desde acá, de texto CSV en el icono de datos de Excel de Windows. Entonces aquí era esta data y él nos dice acá cargar un CSV y ya nos da una mejor visualización de estos datos. Entonces nos da los atributos y los valores asociados a name, que es John y Marco, a edad, que es 20 y 49, y a gender, que es male y female. Y aquí también aparece como una cosa como para ordenar de acuerdo a criterios. Entonces aquí de la A a la Z o de la Z a la A, entonces nos mueve todo, qué bueno. Bueno, entonces así ya tenemos esta práctica de crear archivos para luego importarlos con NumPy. Entonces tenemos, y ya después de haber hecho esa práctica, eh, entonces ya nos quedaría faltando es cómo obtenerlos, eso es la práctica de obtención con GenFront.txt. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, pues entonces ahora obtengamos esos datos, entonces una nueva línea. Entonces llamamos a np.genFromTXT, aquí nos lo sugiere, y le dices el nombre de ese archivo, en realidad la ubicación donde él está. Entonces todo esto lo necesitamos, todo el path de ese archivo, para que vaya y lo lea. Entonces le damos ese y él nos completa lo que haya que hacer. Mira, el delimiter y el skip headers, saltar encabezado, vamos a ponerlo hasta ahí a ver qué tal. Y corrámoslo, mire que nos muestra los datos, pero donde había cadenas, los muestras homogéneos, donde había cadenas, lo dejó en NaN. Nada más nos trajo lo numérico. Skip header, vamos a ver cuál es el parámetro que tenemos que manejarlo para que cuando los lea, vamos a ver por aquí si tiene también sobre ese para leerlo, él nos sugiere que utilicemos también el parámetro missing value y fill value en NA. Entonces a este le vamos a poner a missing values y filling values. Entonces aquí, entonces missing values, vamos a ponerle aquí mi missing values.
ese va a ser una cadena vacía y values va a ser un np.nan, como va a denotar cómo va a rellenar los valores nulos con un np.nan. Y lo corremos y de todas maneras nos trae el archivo así. Otra vez las cadenas no nos las consideró. Vamos a hacerle aquí un cambio de línea. Queremos que las cadenas nos aparezcan. Bueno, control Z. Aquí le quitamos este. Y este es un backslash enter. Y bueno, ¿qué será lo que también tenemos que ponerle para que nos lean las cadenas? Porque los arreglos de NumPy siempre van a querer que uno le traiga solo datos homogéneos. Entonces, por ejemplo, solo datos numéricos, por ejemplo. Como aquí no son todos datos numéricos, genera problemas. Entonces, acá vamos bueno, pues a pedirle que nos corrija este para saber cuál es el otro parámetro que nos ayuda a que lea los datos que son cadenas. Entonces, complétame el siguiente código para obtener los nombres de las columnas y los valores que sean cadenas de caracteres. Aquí le ponemos el código y ya nos ayuda. Veremos a ver cuál es para seguir conociendo esta función de obtención de datos con NumPy. Aquí nos dice que delimiter dtype none, entonces el dtype detecta automáticamente el tipo de dato. Entonces el dtype en none y el encoding en UTF-8 y esos serían los nuevos que nos está dando. Entonces el encoding en UTF-8 asegura la correcta interpretación de caracteres y un detalle en none. Entonces vamos a ponerle detalle en none. Aquí le ponemos coma, el dtype en none y le damos hasta ahora. Vamos hasta ahora a ver qué se obtiene. Y hasta aquí ya obtenemos las cadenas y ya las cadenas y los datos numéricos no quedaron como cadenas, a pesar de ser un array. Y le ponemos el otro que él nos pidió. Entonces, a ver cómo lo lee. Entonces, él dice que el otro es encoding UTF-8. Encoding UTF-8. Entonces, encoding la cadena UTF-8. Y ahora sí, corremos de nuevo. Y nos trae igual, lo deja igual, pero entonces ya nos trajo los valores como tuplas. Que nos entregó un array de NumPy en donde las filas del array son tuplas. Aquí nos dice que el detalle es este tipo y este otro. Otras simbologías alrededor de esta información de la lectura de datos, pero no nos trajo el encabezado. Miremos a ver. Skip header en 1 omite la fila de encabezados. Eso es para skip header, es para omitir la fila de encabezados. Y bueno, pues entonces si no queremos omitirla, skip header, aquí hemos puesto skip header en 1 para omitir la fila de encabezados, pues entonces no la omite. Entonces pongámosle no, skip header en 0. Entonces ya nos da la fila de encabezados. Aquí tan bonito. Y ya nos da es como una lista de listas, que nos da los encabezados y los valores asociados. O sea, es solo manejando con skip header en 0. Es una exploración muy bonita. Entonces los invito como que siempre, cada día, hagamos práctica de codificación. En esta parte, una muy bonita que es para obtención de datos con NumPy. Volverse uno más competente para hacerlo también con NumPy, para ver en cuanto a eso, cómo lo puede hacer.
cómo él puede hacer obtención de datos. Y bueno, así ya termina este videito. Después fue que lo comparé hoy con Pandas, en la que también obtenemos los datos. Voy a hacerlo desde acá también con Pandas. Voy a ponerle esa misma cadena, creo que es esta, aquí la puedo poner, para que Pandas, control Z, que nada más necesito la cadena del dato. Entonces me voy acá a aquí. Este era el de nuestro ejemplo. El que era de nuestro ejemplo era aquí atrás. Mm, Este es. Es que el que está, el que es de nosotros es este. Entonces, que si yo le digo que lea de este archivo, este archivo dara.csv, control C, y lo leo acá con pandas, aquí con pandas, con la función read de pandas, control V, entonces ella no lo muestra como data frame. Miren cómo lo hace. Ya pandas es mucho mejor, porque no tenemos que decirle nada más, sino a la función read subió en CSV, darle el path y él ya nos lee encabezado y todo lo demás y nos indexa y todo. Y nos da esta visualización tan hermosa en DataFrame. Entonces uno ve las diferencias que con trabajarlo con NumPy y con trabajarlo con Pandas, que está más optimizada para la obtención de datos. Entonces aquí np.genFromTXT maneja valores faltantes reemplazándolos por np.nan o not a number, eso es lo que significa nan, not a number, no un número, lo cual es útil para evitar errores en archivos incompletos, que es muy usual encontrar. Muchas gracias.